Pamela, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Evidentemente hay una descontextualización, yo creo que está faltando pisar tierra, ¿no? Para que nos puedan entender nuestros hermanos y hermanas en todo el Perú. No están entendiendo el problema de fondo. La conflictividad no había terminado en el mes de febrero y durante varios meses el propio Premier, inclusive en espacios, en tribunas internacionales, estuvo mencionando que hemos vencido, como si esto fuera una confrontación. La conflictividad social es un problema que atañe a todos. Ahí no hay ganadores ni perdedores. Si no entendemos esa magnitud, estamos realmente en un problema bastante serio. Y definitivamente es hasta banal hablar del fútbol. Sí. Soy apasionado del fútbol, pero claro, no puedo poner el fútbol en preeminencia sobre los problemas. Lo quieren llevar al tema de todos tienen derecho a recrearse. Sí, pero la prioridad no es esa, en medio del contexto que estamos viviendo. Pamela, tú comentabas algo respecto a la primera pregunta, ¿no? Sí, que tiene que ver con que la presidenta efectivamente parece que no comprende la situación, ¿no? Y algo aquí estábamos comentando nosotras con relación a que hay una diversidad de reclamos que van de todo tipo, ¿no? Veíamos incluso a personas en los exteriores de Barbadillo exigiendo la liberación del señor Pedro Castillo, como si eso fuese posible. ¿Cómo pueden articularse tantos pedidos disímiles y cómo pedirle a la gente que de repente está a favor de una situación, acompañe a gente que está a favor de otra situación, ¿no? Como ha habido la conflictividad, evidentemente al no solucionarse, aparecen en este escenario diferentes intereses e inclusive hay infiltración de gente interesada, sobre todo políticos, que pretenden aparecer en este tipo de movilizaciones. Siempre va a haber gestores de interés cuando hay una protesta. Pero el tema de fondo, vayamos al tema de fondo, y lo dicen las encuestas. En este momento estamos viviendo una crisis de representación política, porque los niveles de desaprobación, y lo podemos testimoniar en la calle, bordean el 90%. Ni qué decir en el caso del Congreso de la República, donde inclusive tú sabes bien que el margen de error estadístico es de 5%. Entonces, con lo que tiene, no tiene ni 1 ni 2% de aprobación. De la misma manera el Ejecutivo. Entonces, si la gente no está de acuerdo con nosotros, no se está cuestionando, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un político que está en el gobierno? Evidentemente hacer un cambio, un giro, porque no está funcionando. Si vemos el nivel de aceptación de la presidenta desde hace varios meses, va en caída libre. Pero no lo están entendiendo, y lo acabamos de testimoniar con el propio ministro, que está muy bien que se preocupe por la seguridad. Vamos a ser claros, vamos a salir a protestar, a levantar nuestra voz firme, con fuerza, con vehemencia, pero jamás vamos a actos de violencia, de vandalismo, de destrucción, de propiedad privada, propiedad pública, agresiones, y menos llegar a ese clima de violencia que ha enlutado a decenas de familias en el sur del país, que también es otro tema que tiene como una carga el gobierno, ¿no? Y que ayer no mencionó para nada en este discurso. Quiero insistir en esto que comenta Pamela, ¿no? En que si bien hay varios pedidos disímiles, lo que no se entiende es que no se aprovecha la oportunidad para ir zanjando temas. Al contrario, se ahonda en el absurdo, ¿no? Por ejemplo, lo digo claramente por el tema de la liberación del señor Castillo. ¿Cómo es que el gobierno no supo zanjar ese tema y aún tiene este grupo de adeptos a temas absurdos? Y no solamente eso, sino también hay negligencias, ¿no? El hecho de nombrar a la exministra de Salud, que fracasó en la gestión de la epidemia del dengue y sobre todo en la atención médicas, inclusive tiene varios cuestionamientos, la premian y la nombran como presidenta de Salud. Eso tiene consecuencias directas, porque al lado tienes un Congreso donde están blindando a los mochasueldos, ya con evidencia, o sea, ya no hay forma de tapar el escándalo de corrupción que hay en el Congreso de la República. Se ha blindado a los niños, se ha blindado a los mochasueldos, se quiere tumbar la colaboración eficaz que el día de hoy nos está permitiendo conocer toda la corrupción de Pedro Castillo con este caso de Sada Goray y Marca Group y todo lo que significa las coimas que delató Salatiel Marrufo. Entonces, viendo todo ese escenario, ¿cómo es posible que no se den cuenta en el Ejecutivo y en el Legislativo que hay un problema serio de sintonizar con los problemas del país? Y más aún, hay otro detalle muy importante. En democracia tenemos dos poderes porque les delegamos la representación, al Ejecutivo y al Legislativo. Si uno de los poderes abusa de su posición, evidentemente el otro tiene que defendernos. Entonces, como no hay nadie que nos defienda, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, la gente está optando
por salir a la calle a manifestarse y nuevamente se está activándose la ¿Por qué conflictividad sale hoy, social. Richard, la gente a la calle? En principio, justamente para cuestionar el abuso de poder que se viene cometiendo desde el legislativo y con el aval del legislativo. Porque no solamente es el legislativo, como te estaba mencionando, ellos tienen mecanismos constitucionales para que no justamente están ejercer aplicando. presión. ¿Quién Ahora, nos defiende en estas señor Arce, circunstancias? ayer la presidenta también dijo, pero yo he presentado 2 proyectos de ley, adelanto de elecciones, el Congreso no me ha hecho caso, no ha hablado de la renuncia para nada, que también sería una solución. Entonces, la intención es quedarse hasta el 2026. ¿Tiene el Ejecutivo y el Legislativo la oportunidad todavía, en el tiempo que queda de gobierno, de solucionar esta situación de conflictividad? En este momento todavía. Todavía Inclusive, tiene. fíjate si hubiera sido estratégico el gobierno, ¿qué pasaba si en estos días cambiaba de gabinete? El día de hoy no tendríamos la movilización social porque de alguna manera sería un mensaje de responsabilidad. Uno, con lo que ha sucedido, Sí. son más de 40 muertos, hay testimonios, inclusive hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde hay claras violaciones a los derechos humanos. Con todo eso, Es decir, la era una salida del forma señor de ordenar. Otárola podría Es haber más que evidente. apaciguado Hubiera la situación. podido, imagínate ese escenario. O sea, no hay enmienda. Yo sé que la presidenta manda el mensaje de reconciliación, de estrechar los brazos, pero eso tiene que tener coherencia con actos. No, pero Yo me pregunto, ¿qué hacen los ministros acá en Lima? Si el problema era en el sur. Eso. Yo sé que cuando iban a ir la primera vez, probablemente los iban a rechazar. Pero hay que insistir, para eso eres autoridad, tienes que tener la humildad de llegar a esas comunidades. Ahora, ¿de y si qué tú vienes manera? con los proyectos, vienes a ayudarlos, Sí. la ventaja es que los pueblos del Ande hay mucha reciprocidad, te van a recibir al final. Yo lo he vivido en carne Y propia cuando he habido sí, paros en y Andahuaylas. recuerdo bastante bien la respuesta del ministro Jorge Chávez Cresta en una entrevista que le hice hace poco y la pregunta fue directa, ¿cuándo van a ir a Puno? Y me dijo, cuando se den las condiciones no caen del cielo, se trabajan. Y la pregunta es, ¿cómo es que durante este tiempo no hemos logrado articular directamente con su gobernador, que es claramente opositor al gobierno de la señora Boluarte? ¿Y cuán probable es que lo hagamos manteniendo al señor Otárola dentro del gabinete? Mira, Claudia, vamos a ser muy transparentes. El Ejecutivo tiene casi el control absoluto del presupuesto. El gobernador regional y los alcaldes de Puno, al igual que en Apurímac, en Cusco, tienen que venir a los ministerios, prácticamente estar rogando para que les asignen esos presupuestos. Si lo ves de manera inclusive ya rentista, hay una forma directa de generar una relación de trabajo coordinado. Pero no hay esa voluntad, por eso te repito, es muy bonito las oficinas de los ministerios acá, tienen ascensores, tienen aire acondicionado, tienen todo un pool de profesionales. El ministro debería estar con su mochila ahí en el campo, conversando con la gente. Te repito, yo he visto en Andahuaylas cuando hemos hecho paros y hemos logrado la carretera para que se asfalte la universidad. Llegaban el comité para dialogar cuando había esa paralización. ¿Qué hace mi pueblo? Los recibe, les entrega un poncho. Yo en lo personal inclusive renegaba, decía, ¿por qué le vas a entregar un poncho? Vamos a sentarnos en una mesa, vamos a reclamarles. Pero es nuestro tema intercultural, es la reciprocidad que no saben aprovechar para poder justamente tender gestos de confianza que garanticen evitar este problema de conflictividad. Porque ahora hemos llegado a esta situación que lamentablemente está repitiéndose lo que hemos vivido a inicio de año, que no podemos enfrentar más entre peruanos, ¿no? ¿Qué tanto éxito prevé usted de esta llamada toma de Lima, pero que además no es solo Lima, ¿no? Hay movilizaciones que se están convocando también en otras regiones. Hemos hecho un barrido por algunas de ellas y la situación está normal. Hay gente que está viajando con su propio dinero, pero hay otras que no lo han podido hacer. Entonces, no parece que realmente vaya a tener la intensidad de anteriores movilizaciones y quizás toda la preparación de la policía pues no vaya a ser necesaria. A ver, quiero ser muy objetivo, porque definitivamente el día de hoy va a haber una movilización, eso es real, pero no va a tener la contundencia de lo que hemos visto a inicio de año. Pero ojo, a las autoridades, al premier Otárola, a la propia presidenta Boluarte, al Congreso, creo que es la gran oportunidad para mostrar gestos de humildad, que no quieran salir con mensajes triunfalistas al final del día. He escrito un artículo el día de hoy en un periódico que justamente menciona esto, que seamos responsables, porque no es por las estrategias que están desplegando que se va a contener la conflictividad.
hay problemas de fondo, hay una necesidad de trabajo, Pamela. La gente tiene que reinsertarse en la actividad económica. Hay regiones como el Cusco donde el turismo está por los suelos. Hay un tema serio con la agroexportación. Nuestra propia economía ya está mandando SOS porque estamos entrando en recesión. En mi región, en Apurímac, en Andahuaylas, que se produce la papa, este año solo se va a producir el 40%. Bueno, el Entonces, Ejecutivo culpa a las con todo movilizaciones de esa situación. No tiene nada, Ahora, o sea, sí. afecta, ¿no? Pero no es el factor primordial. Hay Ahora, una situación seria, estamos saliendo de una pandemia, hemos tenido paralizado al país. Y estamos en un encima fenómeno hemos tenido del la Niño. conflictividad. Tenemos- En 7 años, 6 presidentes, una crisis política, no hay inversión en el Sí, país. señor Arce, tenemos un último minuto porque la agenda presidencial marca que se ha convocado de urgencia a una sesión del Consejo de Ministros ahora en unos minutos, a partir de las 9 de la mañana. Sesionan hoy en medio de lo que significa este contexto de la movilización. ¿Qué debería salir de esta sesión de Consejo? En principio deberían convocar, por ejemplo, a los gobernadores regionales, a los alcaldes, que para empezar están empezando en su gestión, son 6 meses que están en gestión y yo creo que podrían ser representantes legítimos. En la organización de la propia movilización hay serios problemas, porque ha habido cuestionamientos inclusive de la movilización anterior respecto a la rendición de gastos, porque ha sido solidaridad, la gente ha aportado y han venido, pero hay gente que siempre se va a aprovechar, como ahora están haciendo muchos políticos, ¿no? Habrás visto que ahora pretenden inclusive erigirse como los adalides de la justicia, cuando en el gobierno de Castillo estuvieron silentes, no dijeron absolutamente nada frente a los actos de corrupción que se evidenciaban. Ahí salió los $20.000 de Bruno Pacheco, pero el día de hoy, cómo estratégicamente quieren lavarse la cara y pretenden aparecer delante de la movilización, y lo que están haciendo en realidad es distorsionan porque lo están politizando. Acá hay un tema de fondo que es el cuestionamiento a la gestión gubernamental y sobre todo el tema del Congreso de la República. Eso que se entienda, la gente ya está hastiada, ha llegado a un nivel de cansancio de ver cómo abusan del poder, Sí. y por eso la gente se manifiesta. La salida es por el compromiso que había asumido la propia presidenta, me lo dijo personalmente, había la buena voluntad de promover el adelanto de elecciones. Pero eso no se ha cristalizado, pues. Entonces, ahora estamos asumiendo esas consecuencias de esa irresponsabilidad, porque el único ¿Cómo? consenso que han logrado es que quieren quedarse hasta Sí. el 26. No, ¿y Pero en cómo este escenario es crisparía- imposible, ¿no? ¿Cómo crisparía mucho más los ánimos si la próxima semana se elige una mesa directiva que podría presidir el señor Luis Aragón, nada menos que uno de los niños? Y con serios cuestionamientos y Dios con procesos mío. en marcha. En el tema de colaboración eficaz hay 35 congresistas que tienen procesos judiciales donde involucran a colaboradores eficaces. O sea, en palabras sencillas, es como si los delincuentes en la cárcel estarían legislando para que tengan, no sé, beneficios penitenciarios, pues, para que puedan salir cada 15 días, hagan fiesta. Es algo parecido a lo que está haciendo el Congreso en este momento. Entonces, hay un tema ahí muy importante con lo que acabas tú de expresar. Que entiendan bien en el Congreso, en el Legislativo, en el Ejecutivo, que esta movilización del día de hoy podría ser el inicio de una situación mucho más compleja. Que no salgan con triunfalismos, tal vez no tengan la contundencia que se ha visto, pero con objetividad. Esto podría ser el cerillo que encienda más bien una conflictividad mayor y se nos vienen momentos muy difíciles por todo lo que está representando el impacto económico. Entonces, responsabilidad. Sí. Y también exhortar a la población con mucha transparencia, con mucha honestidad. Sentimos la indignación, pero no avalemos ningún acto de violencia. Por supuesto. La gente está ya cansada, desesperada de enfrentarnos. Al final es peruano contra peruano. Esos policías también son hijos de personas muy humildes que pretenden desarrollar a sus familias. Y de la misma manera los jóvenes que salen, los comuneros que salen a marchar, están reclamando con justicia. Entonces, si hay un reclamo, ¿qué se espera de las autoridades? Pues que puedan entender la problemática y puedan aterrizar las atenciones desde el Estado. Y en ahí es clave que los ministros tienen que salir al campo. Tienen que salir a buscar a la gente, no es que la población va a venir. Entonces, si desde el gobierno, en este Consejo de Ministros, lo que deberían hacer es todo un programa. Cada ministro va a cada región. Claro, Yo sé es que que- les van a cuestionar, pero tienen que insistir Por porque es la supuesto. responsabilidad. No hay que Humildad. desconectarnos de la realidad. Gracias, señor Arce, por haber estado esta mañana con nosotros, sumamente claro. Y nosotros tenemos que regresar a este minuto a minuto en el desarrollo de esta jornada del día de hoy. Pero tenemos que hacer una pausa. Pero al volver...